Inteligencia colectiva y aprendizaje colaborativo en educación. La WWW o World Wide Web nace en 1991 de la mano del inglés Tim Berners-Lee, quien estableció la primera comunicación entre un cliente y un servidor usando el protocolo HTTP en noviembre de 1989. Se lo conoce como el inventor del hipertexto, un sistema no secuencial de acceso y búsqueda que permite crear, agregar, enlazar y compartir información de diversas fuentes, por medio de enlaces asociativos y redes sociales. Básicamente, el hipertexto es un texto que contiene enlaces hacia otros textos. El término fue creado en 1965 por Ted Nelson, un sociólogo y filósofo que actualmente es profesor de multimedia en Inglaterra. También creó el concepto de hipermedia. A partir de esta web comenzaron a notarse algunos cambios cualitativos y trascendentes en las rutinas cotidianas. En 2004 hace su aparición la web 2.0, término asignado por Tim O'Reilly para referirse a esta segunda generación de web basada en comunidades de usuarios. El término web 2.0 se utilizó por primera vez en 2004, cuando Dale Dougherty de O'Reilly Media utilizó este término en una conferencia en la que hablaba del renacimiento y evolución de la web. Esta web interactiva permite, como todos sabemos, compartir información, la participación, la colaboración y el diseño centrado en el usuario. Las diferencias entre una web y la otra las conocemos bien. En sus esquemas son muy similares a los modelos de producción de software, como la metáfora de la catedral y el bazar del hacker Eric Raymond que Luis presentó en la clase anterior. Acá lo podemos ver. El primero, que representa el modelo de desarrollo más hermético y vertical, característico del software propietario, y por otro lado el bazar, con una dinámica horizontal, distributiva y disruptiva, que permitió el desarrollo de Linux y otros proyectos de software libre que se potenciaron con el trabajo comunitario a través de Internet. Carlos Scolari presenta una analogía muy interesante al relacionar el modo en que cambiaron los modelos de negocio de los medios de comunicación a partir de la web interactiva y lo que demanda la educación de acuerdo al mundo que nos rodea, del broadcasting a la narrativa transmedia. Lo que nosotros vemos es que la institución educativa, desde la escuela hasta la universidad, ha ido perdiendo su sintonía con la realidad de los jóvenes, sobre todo. Como que, como decía antes, la vida real de los chicos, lo que hablaba antes Julio César, este chico que está en su casa, pero al mismo tiempo está conectado con otros, jugando, es una realidad. Ese chico entra en la escuela, lo primero que tiene que hacer es dejar el móvil, ¿eh? Lo va a recuperar recién cuando vuelva al mundo real, ¿no? Y la escuela, quizá un poco un estereotipo esto, o una visión un poco así, muy estereotipada. El chico entra en la escuela y se lo encierra ahí una serie de horas en un aula, donde está todo el tiempo medido, con timbres, campanas. Es una escuela que ya tiene casi 3 siglos, que nació para la sociedad industrial. Formaba obreros, administrativos, técnicos, ingenieros, formaba gente para un sistema, para una sociedad industrial que sabemos que está en fase acelerada de mutación hacia otro tipo de sociedad de la información y del conocimiento. Como que la escuela era funcional a esa sociedad, estaba diseñada para formar gente para ese tipo de sociedad. Y hoy la sociedad va por otro lado y la escuela, la institución educativa en general, tarda en cambiar, tarda en adaptarse. Todos los que queremos cambiar nuestro entorno educativo, que estamos dentro de las universidades, de las escuelas, chocamos con esto, ¿no? La lentitud, la incapacidad a veces de adaptarse a todas estas transformaciones. Esta escuela nació, como dije, hace ya más de un par de siglos, nació en Prusia, la escuela moderna, después se reprocesa en Francia como escuela pública,
¿no? Con la Revolución Francesa, los ideales de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. Había que formar buenos ciudadanos con ciertas competencias, lectura y escritura. Por eso era una escuela que circulaba alrededor del libro de Gutenberg. Era el objeto central de la formación. Y la clase, y esto lamentablemente todavía hoy se ve mucho, la clase era un broadcasting, era una radio o una televisión donde había una persona que hablaba y los alumnos escuchaban y tomaban nota. Y después tenían que repetir lo que se había dicho. Esto que parece muy decimonónico, siglos pasados, yo me lo encontré cuando llegué desde Italia, yo me fui a vivir a España en el 2002, me reintegro full time a la vida universitaria y me encontré que los profesores hacían clases magistrales y los alumnos copiaban en silencio y no hacían preguntas. Esto hace 12 años en España. Y cuando yo me di cuenta que quería cambiar en mis clases, hacer otras cosas, los mismos alumnos se rebelaban. Decían, no, usted tiene que dar clases, yo quiero copiar. Así yo después leo esto, los apuntes y paso el examen. O sea que era todo un sistema que funcionaba así. Felizmente en estos últimos 10 años en España la educación universitaria ha cambiado mucho por presión de los procesos de Bolonia, de los procesos de homogeneización, ha ido cambiando, pero todavía queda bastante camino por recorrer. Hoy se trabaja, hay menos clases magistrales, se trabaja más por proyectos, se trabaja más en grupos. Hace ya un poco más de 20 años que Pierre Levy, sociólogo y filósofo tunecino, creara su libro Inteligencia Colectiva, en 1997. Si bien, como dijo Luis, se refería a la infraestructura técnica, en ese entonces afirmaba: la informática comunicante se presentaría entonces como la infraestructura técnica del cerebro colectivo. El papel de la informática y de las técnicas de comunicación de soporte numérico sería el de favorecer la construcción de colectivos inteligentes, en lo que las potencialidades sociales y cognitivas de cada cual podrán desarrollarse y ampliarse mutuamente. Ahora bien, tenemos que pensar que en el año 97 no existía todavía la web interactiva. Estaba la web estática, la de lectura de información. Él, en ese momento, hablaba de interconexión de ordenadores como vector de aumento de esa inteligencia y no de creación. Se refería al gran aporte que la semántica computacional, lenguajes de programación, realizaría a la gestión de la memoria colectiva en el universo virtual, capaz de transformar esos datos en conocimiento. Él era consciente, y lo afirmó además, que la inteligencia colectiva es practicada por los seres humanos desde que disponen de lenguaje y cultura. Solo somos inteligentes colectivamente, gracias a los diferentes saberes transmitidos de generación en generación. Desde mi perspectiva, la siguiente afirmación de Pierre Levy creo que es la que mejor define el concepto de inteligencia colectiva. Cada actividad, cada acto de comunicación, cada relación humana implica un aprendizaje. ¿Quién es el otro? Alguien que tiene conocimiento y además alguien que sabe lo que yo no sé. Como yo, él es ignorante de todo y posee conocimiento limitado. Podría asociar mis competencias con las suyas de manera tal que haríamos mejor juntos que si nos quedáramos separados. En conclusión, el principio de la inteligencia colectiva se basa en la colaboración y el trabajo colectivo. Un grupo siempre puede generar más inteligencia que una sola persona, porque nuestros conocimientos son limitados y se puede aplicar a cualquier grupo que tenga un objetivo común. Es cierto que a partir de la web 2.0, esta web colaborativa, porque ya no somos solo consumidores, sino que producimos, de ahí el término prosumidores, el concepto de inteligencia colectiva comenzó a oírse más y hace referencia a la capacidad de las comunidades virtuales de estimular la pericia combinada de sus miembros. Lo que no podemos saber o hacer por nosotros mismos, puede que seamos ahora capaces de hacerlo colectivamente.
esta organización de los usuarios y espectadores que intercambian sus experiencias y saberes es lo que Levy denomina comunidades de conocimiento. Y están expandidas por todo el mundo gracias a la Web 2.0. Hablemos del conocimiento. Recordemos que el concepto de sociedad del conocimiento surge a partir de aquellos foros realizados a nivel mundial en el año 2003 en Ginebra y en 2005 en Túnez. Es un concepto que parte de una transformación sociotecnológica, pero podríamos decir que todas las sociedades son del conocimiento, y en todas las sociedades históricamente conocidas, desde la aparición del hombre en la Tierra, la información y el conocimiento han sido absolutamente decisivos en el poder, en la riqueza y en la organización social, como así también en la educación. El primer conocimiento que se transmitiera entre seres humanos posiblemente sería para solventar cuestiones de supervivencia, como indicar dónde se encontraban los animales más peligrosos, cómo acechar a sus presas corriendo el menor peligro posible, técnicas de caza, cómo construir sus rudimentarias armas, dónde se podían encontrar frutos y agua para solventar la alimentación y cosas de ese tipo. Pronto la observación y la abstracción llevaría al hombre a la necesidad de un conocimiento más complejo y profundo sobre el mundo que lo circunda. Comienzan los primeros interrogantes sobre el universo y la naturaleza. Aparecería la religión. Los hombres tendrían la necesidad de encontrar una explicación espiritual que diera sentido a la vida. Aquellos que dedicaban su vida a la investigación de todos estos interrogantes eran denominados en la antigüedad como sabios, que intentaban dar razón a todas estas cuestiones. La principal preocupación en cuanto al conocimiento de estos pensadores era la naturaleza y el principio de las cosas. ¿Cuál es la ley interna que rige las cosas? Fueron los primeros pensadores que rompieron con las formas míticas del pensamiento para empezar a edificar una reflexión racional, es decir, fueron los primeros que iniciaron el llamado paso del mito al logos. En la primera línea, con la pretensión de un conocimiento integral, incluyendo lo político y preocupación por la formación de jóvenes, encontramos a Sócrates, Platón y Aristóteles. La mayéutica de Sócrates, que es el método mediante el cual el maestro realiza preguntas al alumno para que descubra conocimientos y conceptos que estaban latentes y ocultos en su mente. Es una técnica que presupone que la verdad se encuentra oculta en la mente de cada persona. A través de la dialéctica, el propio individuo va desarrollando nuevos conceptos a partir de sus respuestas. El solo sé que no sé nada nos invita a buscar el conocimiento en uno mismo por medio de la rectitud del pensar y el obrar. Sócrates promovía que la juventud pensara activamente por sí misma, y no en base a esquemas pasivos aprendidos y aceptados entre los sofistas, que eran los educadores de aquellos momentos, que por sus conocimientos podían educar mediante la retórica. Luego tenemos los sabios multidisciplinares. A partir de finales del siglo XVII a principios del XVIII, con la revolución industrial surge una progresiva especialización de los saberes que da lugar a la división del conocimiento en asignaturas o disciplinas científicas. A mediados del siglo XVIII, la proliferación de los campos científicos ya era abrumadora. Ya en el siglo XIX fue imposible la existencia de sabios universales. Posiblemente el último al que se le pueda dar ese título fuera Alexander von Humboldt. De origen alemán, se lo considera el último polímata. Fue geógrafo, astrónomo, humanista, naturalista y explorador. Se especializó en diversas áreas de la ciencia, como la etnografía, la antropología, la física, la zoología, botánica y otras. La diferencia es que ahora estas disciplinas tendrán su propia metodología y epistemología, es decir, un conjunto de conocimientos que le es propio.
La revolución industrial produce una revolución económica y social. Comienza a haber un importante crecimiento demográfico y urbano, surgimiento de nuevas clases sociales, por el nuevo orden económico donde la fábrica se impone al taller, junto con nuevas tecnologías que dan lugar a la especialización y división del trabajo y un éxodo rural hacia las ciudades. A partir del siglo XVIII, periodo de la Ilustración, se produce una situación de cambio con nuevas ideas políticas y métodos científicos. La Ilustración fue un movimiento intelectual, cultural y filosófico que se desarrolló en el siglo XVII y se extendió en algunos países hasta el siglo XIX. El conocimiento es mayor y se hace necesaria una taxonomía científica. Es por esta razón que ya no hay polímatas. Igualmente, aquellos polímatas que mencioné anteriormente, si bien abarcaban diferentes ciencias e hicieron grandes aportes, su capacidad de conocimiento era limitado como la de cualquier mortal. Todos sabemos que no podemos saberlo todo. Del siglo XVIII es la escuela pública y el sistema tradicional de enseñanza que hoy conocemos. La escuela pública se origina en el siglo XVII, aproximadamente en el momento en que surge la consolidación del Estado. Esto casi no se sabe, pero la educación pública, gratuita y obligatoria fue inventada en algún momento de la historia. Antes no existía. La educación en la antigüedad distaba mucho de lo que hoy entendemos por educación. En Atenas clásica, por ejemplo, no había escuelas. Las primeras academias de Platón eran espacios de reflexión, conversación y experimentación libre. La instrucción obligatoria era cosa de esclavos. Por otro lado, la educación en Esparta era más parecida a una instrucción militar. El Estado se deshacía de quienes no alcanzaban los niveles esperados. Había clases obligatorias, fuertes castigos y modelamiento de la conducta a través del dolor y el sufrimiento. Antiguamente la educación estaba en manos de la Iglesia Católica, por lo menos en el mundo cristiano occidental. Y fue recién en el siglo XVIII, en una época de la historia que se llama despotismo ilustrado, seguramente lo escucharon en el colegio, en donde se creó el concepto de educación pública, gratuita y obligatoria. La escuela como la conocemos nace a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Prusia. Con el fin de evitar las revoluciones que sucedían en Francia, los monarcas incluyeron algunos principios de la Ilustración para satisfacer al pueblo, pero manteniendo el régimen absolutista. La escuela prusiana se basaba en una fuerte división de clases y castas. Su estructura, heredera del modelo espartano, fomentaba la disciplina, la obediencia y el régimen autoritario. ¿Qué buscaban estos déspotas ilustrados? Un pueblo dócil, obediente, y que se pudiera preparar para las guerras que hubieron en esa época entre todas las naciones que estaban naciendo. Por ejemplo, Catalina la Grande de Rusia llamó a los enciclopedistas franceses a preparar esto mismo. Diderot, uno de los más famosos, estuvo allí para armar este paquete, ¿sí?, formador, no de ciudadanos, sino que de obedientes súbditos de estos estados. Las noticias del exitoso modelo educativo viajaron rápido, y en pocos años, educadores de América y Europa visitaban Prusia para capacitarse. Con el paso del tiempo, el modelo se expandió a nivel internacional. Muchos países importaron la escuela moderna con el discurso del acceso a la educación para todos, elevando la bandera de la igualdad, cuando justamente la esencia misma del sistema provenía del despotismo, buscando perpetuar los modelos elitistas y la división de clases. Hasta el día de hoy. La escuela nace en un mundo positivista regido por una economía industrial. Por lo tanto, busca obtener los mayores resultados observables con el menor esfuerzo e inversión posible, aplicando fórmulas científicas y leyes generales. La escuela
era la respuesta ideal a la necesidad de trabajadores, y los mismos empresarios industriales del siglo XIX fueron quienes financiaron la escolarización obligatoria a través de sus fundaciones. ¿Dónde coloco los hijos de estas personas para que puedan trabajar? ¿Cómo educamos en que aprendan a leer? ¿Cómo creamos obreros inteligentes? La educación sigue siendo lo mismo, una herramienta para formar trabajadores útil al sistema y una herramienta útil para que la cultura permanezca siempre igual y siempre se repita, lo cual es conservar la estructura actual de la sociedad. La escuela se complementó con investigaciones sobre el control de la conducta, propuestas de utopías sociales y hasta teorías de superioridad racial. No es de extrañar que los primeros estados con el sistema prusiano o similar fueran con el paso de las generaciones focos de xenofobia y nacionalismo extremo. El modelo de producción industrial en cadena de montaje era perfecto para la escuela. La educación de un niño era comparable a la manufactura de un producto. Por lo tanto, requería una serie de pasos determinados en un orden específico, separando a los niños por generaciones en grados escolares. Y en cada una de estas etapas trabajaría sobre determinados elementos, contenidos que asegurarían el éxito, pensados minuciosamente por un experto. Digamos que el maestro es la figura que es la encargada de enseñar una serie de contenidos que tocan, porque alguien ha determinado así, en una edad determinada. Pero la educación no la preparan los biólogos. Y curiosamente muchas veces tampoco son educadores los que la preparan. Son administrativos. Son gente que no hace clases. En esta cadena, una persona estaría a cargo de una pequeña parte del proceso, insuficiente como para conocer el mecanismo en su totalidad, ni a las personas en profundidad. Un docente por año, por materia, cada 30 o 40 alumnos, llegando al punto de que el proceso termine siendo meramente mecánico. Y la educación, como la estamos viendo hoy, es administrativa. Hay alumnos que llegan, profesores que hacen clase, alumnos que se van, profesores que se van y al día siguiente se repite el ciclo. Un profesor estatal es un funcionario en que la autoridad le dice usted tiene que enseñar esto y de esta forma. Porque hay que repetírselo a demasiados niños con un profesor de demasiadas horas de clase y con pocas horas de atención de alumnos en forma privada. Entonces va a dirigir siempre a un grupo colectivo. Porque evidentemente si tengo 30 niños, no puedo pretender que todos los 30 niños quieran hacer lo mismo al mismo tiempo. Este sistema de cadena de montaje, que nace con el taylorismo, fue aplicado tanto en la industria, la escuela y el ejército de diferentes países y culturas de Occidente. Hasta hace pocas décadas la escuela tenía estas cosas de cuartel y de asilo. Incluso el recreo termina con un timbre anónimo, no humano, que indica a los niños que deben adiestrarse poco a poco para pararse en una determinada baldosa detrás de determinada cabeza para formar una fila, generalmente de menor a mayor. Durante los últimos siglos, hemos construido nuestras escuelas a imagen y semejanza de las prisiones y las fábricas, priorizando el cumplimiento de las reglas, el control social. La escuela se pensó como una fábrica de ciudadanos obedientes, consumistas y eficaces, donde poco a poco las personas se convierten en números, calificaciones y estadísticas. Están considerados grupos homogéneos, con contenidos homogéneos que tienen que obtener resultados parejos. Que todos tenemos que saber lo mismo. A pesar de que los adultos no sabemos todo lo mismo, a pesar de que no nos dedicamos todo a lo mismo, en las escuelas todos tienen que querer hacer lo mismo y hacerlo igualmente bien. Entonces la escuela tiene poca capacidad de responder a las necesidades individuales, porque la escuela instruye. Es un centro de instrucción y es lo que hace. El que no aprende, se queda. Esa es la realidad. Esto de alguna manera ya implica que el sistema educativo es un sistema de exclusión social. Selecciona el tipo de personas que estarán llegando a la universidad para llegar a formar parte de una serie de élite
que domina pues las empresas que dominan los sistemas de producción, económico, de comunicación, etc. Y otro tipo de personas para las cuales la escuela no es suficientemente adecuada, que están destinadas a otro tipo de trabajo más precario porque no dispondrán de los títulos para hacer esto. El sistema